ubicados en el lugar correcto. ¿Ven? Para los que toman nota. ¿A cuántos les gusta la idea de estar ubicados en el lugar correcto? Amén. ¿Qué pasa cuando no estamos ubicados en el lugar correcto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si estamos en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado? ¿Qué puede pasar? Todo lo malo, ¿no? Generalmente todo lo malo, ¿no? No lo bueno. Bueno, entonces hoy vamos a pensar en esto. Yo creo que Dios quiere que estemos en el lugar correcto, y para poder hacerlo necesitamos ser guiados. Necesitamos la instrucción, necesitamos la inspiración de parte de Dios, necesitamos la obediencia, porque a veces no es que no sepamos, ¿verdad? No es que no sepamos. ¿A cuánto de usted lo ha dejado el camión o lo ha dejado el avión? ¿A quién le ha tocado que lo deje porque estábamos ¿dónde? En el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿sí? Y generalmente no nos va a salir bien el asunto. Entonces, quiero que leamos estos versículos en la carta de Santiago capítulo 1. Vamos a leer 2 versículos, el 22 y el 25. No del 22 al 25, sino estos 2 versículos nada más, 22 y 25, capítulo 1. Dice así el versículo 22, dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Amén. Dice el versículo 25, dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libres, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Entonces estamos recibiendo de parte de Dios en estos versículos una fórmula muy sencilla, pero que no va a fallar. Dice: escuchar atentamente la palabra de Dios o la instrucción. ¿Qué dice? Escucharla atentamente. Y luego dice: y ponerla en práctica. Y entonces, como resultado de esto, dice: Dios nos bendecirá. Y dice también que por tu obediencia. Cuando decimos que Dios nos bendecirá, estamos hablando de tener un fruto correcto, un fruto apetecible, un fruto para bien, porque la bendición de Dios siempre es para bien. Yo quiero que, si entendieron la fórmula, la vamos a repetir. A ver, en la química es muy común, en un laboratorio dice: le pones tal sustancia y le añades otra sustancia y vas a tener un resultado. ¿Sí? Esto se hace todos los días en los laboratorios. Le pones tal cosa y tal cosa y te resulta otra cosa. Las cocineras, los reposteros, ¿verdad? Los reposteras hacen eso, le añades esto y otra cosa y hay un resultado. Bueno, aquí lo que hemos leído, vamos a ver lo que hacemos nosotros y luego lo que hace Dios. En la fórmula, ¿qué vamos a añadir para que Dios haga su parte? Primero, ¿cuál es? ¿Primer ingrediente? ¿Cuál es? Oír, o leer, o escudriñar, o escuchar atentamente la palabra de Dios. Es el primer ingrediente que le vamos a echar a la olla ahí. El segundo, ¿cuál es otro ingrediente importantísimo? Poner en práctica la palabra que hemos oído, que hemos leído. Estos 2 ingredientes van a producir un fruto y que no depende de nosotros, de alguna manera depende de Dios. Si haces estas 2 cosas, Dios hará. ¿Qué va a hacer Dios? Ya lo leímos ahí. ¿Qué leímos? Dice: entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjense qué sencillito el texto. Dios les bendiga, hermanos, era todo lo que iba a predicar. No es cierto, pero les voy a decir algo más. Pero si no entiende esto, lo demás va a salir sobrando, pues. A veces nos perdemos desde el principio y el texto no lo entendemos y al final no acabalamos nada, ¿verdad? Ok.
Van a decir la visita, qué regañón ese pastor, ¿verdad? Bueno, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, ¿es necesario o no? Es necesario, pero el conocimiento solo es estéril. Si usted aprende palabra, usted lee palabra, usted escucha palabra, solamente hace eso. ¿Sabe cómo se le llama coloquialmente? Y hasta puede sonar un poquito agresivo. Cristianismo de sillón. ¿Le suena? Cristianismo de sillón. Ya ven los niños ahorita, o los adolescentes, agarran ahí una computadora, agarran un Play, ¿cómo se llama? La PlayStation y esta, ¿no? Y están, pues no pasa nada. Es simulado nada más, es un simulador de una guerra, simulador de lo que sea. Pero ¿qué pasa? En el entorno, ¿qué pasa? Nada. Entonces cuando nosotros leemos la palabra, escuchamos la palabra, es más, sentimos, muy bonito. Sentimos que Dios me tocó, sentimos que Dios me habló, pero sentimos. Entonces se queda en el plano ¿de qué? De los sentimientos, en el plano de las emociones. Pero aquí, lo que hemos leído nos debe llevar más allá. Si escuchas atentamente la palabra de Dios. Número 2, ¿qué? Y la pones en práctica. Entonces, fíjese, hasta entonces, no antes, Dios te bendecirá por tu obediencia. Y hermanos, una pregunta importante es, ¿cuánta palabra hemos oído? ¿Cuánta palabra hemos aprendido? ¿Cuánta palabra hemos considerado? Pero ¿cuánta palabra hemos puesto por obra? La bendición no viene por oír, nomás. No viene por considerar. ¿Usted recuerda la parábola del hijo pródigo? Lo hemos estado diciendo estos días. Él decía, ¿cuánto cochinero aquí de los puercos estos? ¡Qué mal huelo! Yo no soy para estar en este lugar. En la casa de mi padre, ¿cuántas cosas suaves hay? ¿Verdad? Limpieza, hay jabón, hay champú, hay gel, hay todo, ¿no? Y luego ropa bonita, elegante, hay mucha comida, pero no se quedó en la consideración. Dijo, me levantaré, dijo él, e iré a mi padre y le voy a decir. Y empieza a elaborar una oración, un discurso, ¿se acuerdan? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como el último de los jornaleros. Preparó, ¿verdad?, el discurso. Pero hasta ahí nada había pasado. Nada estaba ocurriendo. ¿Sí? Porque ponerla en práctica no es considerar. Sería bueno, hasta lo agendas, pero la agenda al final no la cumples. ¿Cuándo realmente valió la pena y cuándo empezó aquel joven a poner en práctica aquel plan? Cuando dio su primer paso rumbo a la casa de su padre. Y cuando nosotros, la palabra de Dios nos reta y empezamos a caminar, es cuando Dios empieza a obrar efectivamente. Dios va preparando el corazón de la otra persona, el de tu hermana, tu cuñada, tu esposo, tu esposa, tu suegro, suegra. Dios empieza a trabajar, pero mientras no te pares y empiezas a dar pasos, Dios no va a hacer absolutamente nada. ¿Es difícil esta palabra que estamos considerando o es sencilla? ¿Se puede entender? Entonces, hermanos, miren, para que la palabra de Dios tenga también la posibilidad de que podamos ejecutarla o ponerla por obra, tenemos que hacer una combinación. Es la consideración de la palabra de Dios al leerla y también poder conectarnos con el autor de esa palabra. Leí hoy por allí un pensamiento, no sé si lo voy a decir bien, dice que el único libro donde el autor siempre está ahí cuando lo estamos leyendo es la Biblia. ¿Por qué siempre está el autor ahí? ¿Quién es el autor? Dios.
Usted compra un libro, ¿verdad? Y si tiene la posibilidad, va y que se lo autografíe el autor, ¿verdad? Pero el autor se va a ir. Y usted lo va a leer solo el libro. Pero cuando usted lee la Biblia, el autor de ese libro está siempre a un lado de usted. Entonces, qué importante es que cuando leamos la palabra de Dios, podamos hablar con el autor ahí mismo. ¿Sí? Gracias Dios. Gracias Dios. Nosotros nos ha tocado pues la suerte de que nos autografíen algunos libros los autores originales. Y entonces, si ya sabemos algo del libro, conversamos con él. Y le decimos, ¿cómo estuvo este asunto que tú pones ahí en tu libro? Hemos hablado con los autores y es muy interesante. Entonces, todos los cristianos, cuando leemos la palabra, debemos de hablar con el autor de esa palabra. ¿Cuántos lo hacemos? Para que el conocimiento no sea vano, ni el esfuerzo sea un esfuerzo meramente humano. Entonces le llamamos aquí, hermanos, tener conocimiento de la palabra y tenemos también intimidad con el autor de la palabra. Y es el autor el que en esa intimidad con él nos impulsa a hacer la obra. Fíjense, es otra cosa de parte de Dios, que el autor de la palabra nos impulsa, nos empuja. Pero a veces que el autor, que es Dios, nos impulsa y nosotros nos ponemos así, miren, para no ir. ¿Cómo es más fácil, así o así? Bueno, así pero a trincaditos, ¿no? El Señor, el Espíritu Santo nos redarguye para que vayamos. Por ejemplo, si la palabra de Dios te está impulsando, cuando tú la estás leyendo, el Espíritu Santo se está impulsando a ir a perdonar. Pero el ser humano decide si perdona o no. Pero la palabra de Dios nos impulsa a hacer eso, porque Dios anhela que nosotros cumplamos y ejecutemos la palabra. Amén. Entonces conocemos a Dios a través de la palabra, leyendo la palabra, conocemos a Dios. También lo conocemos en esa intimidad con Dios. Por ejemplo, es muy común que el cristiano, y aunque no lo sea, diga, sentí la presencia de Dios. Sentí una emoción que no puede venir de otra parte, sino de Dios. ¿Se vale? Sí. Algunos dicen, Dios me dijo. Bueno, pues si Dios le dijo, pues Dios le dijo. Dios me regañó, dice alguien. Pues qué bueno que lo regañó, ¿verdad? Entonces, hay una experiencia. Porque yo puedo decirles a ustedes algo que me pasó en una experiencia espiritual. Y ustedes pueden no creerme a mí, pero eso no me quita la experiencia que yo tuve con Dios. ¿Y cuántas veces le platicamos a alguien? Fíjate que le platicamos emocionados. Y la otra persona, bueno, y se voltea para otro lado porque no te creyó. Y a veces la persona se agüita y dice, ¿me diría Dios o no me diría Dios? Pues no tienes que depender de lo que te diga la gente. Amén. Tienes que atesorar, porque el autor del libro, de la palabra de Dios, está muy interesado en tener esa comunión contigo, inspirarte, empujarte a que tú cumplas y tú ejecutes la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que me ayuden aquí, a ver de qué manera nosotros conocemos a Dios. La primera es a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Lo conocemos en la Escritura y luego también lo conocemos a través de la intimidad con Él, hablando con el autor del libro de la Biblia. Nunca lea la Biblia nomás por aprender y por memorizar. No lo lea así. Hable con el autor de ese libro, que es Dios. Y Dios te va a decir más atentamente lo que significa esa palabra para ti. Para otro puede significar otra cosa. Dios puede estar empujando a otra persona a otra cosa. Y la tercera cosa, hermanos, que conocemos también a Dios es a través de la experiencia cuando aplicamos la palabra. Por ejemplo, el Señor le dijo a los discípulos, porque los discípulos se quedaban impresionados, se quedaban apantallados, se quedaban anonadados con lo que Jesús hacía, los discípulos. Cuando lo miraban caminar sobre el agua, imagínate. Cuando lo miraban sanar enfermos, cuando lo miraban liberar a los que estaban perturbados por espíritus malignos, a los que cuando resucitó muertos, los discípulos estaban impresionados. Y entonces los discípulos querían hacer lo mismo que Jesús. Y entonces, ¿sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, ustedes van a hacer cosas mayores
que las que yo hago. ¿Cómo la ven? No sé si se la creyeron en ese momento o no, pero Jesús no estaba mintiendo. Sí, Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias, los discípulos harían cosas mayores. Entonces, quiero leerles este versículo, Marcos 16:20, para que vean cómo conocemos también a Dios cuando vemos el resultado de obedecer a Dios. Dios va a cumplir su promesa. ¿Se acuerdan que dice, y Dios te bendecirá por causa de tu obediencia? Entonces, cuando nosotros obedecemos, que es parte de lo de nosotros, Dios va a traer bendición. Y la bendición es fruto, la bendición es un resultado que queremos nosotros. Y vamos a ver aquí en Marcos 16:20 lo que pasa. Dice, ellos, hablando de los discípulos, ellos salieron entonces y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. ¿Qué significa esto? Los discípulos le creyeron a Jesús, porque Jesús los mandó, vayan y hagan, ¿no? Y entonces como ellos salieron y empezaron a predicar, dice que el Señor les ayudaba confirmando la palabra de los discípulos con señales que la acompañaban. Entonces, cuando nosotros en obediencia salimos y empezamos a hablar, empezamos a declarar, empezamos a reprender, empezamos a decir cosas, ¿qué va a hacer Dios? Respaldar. Por causa de mí. ¿De mi qué? Obediencia. Entonces, hermanos, la palabra, ¿sabes qué es la palabra? Son instrucciones. Y las instrucciones, ¿para qué se dan instrucciones? ¿Para qué? Para obedecerlas, para ejecutarlas. ¿Sí? Para eso son. Pueden ser las instrucciones para mi vida, pero pueden ser las instrucciones para otras personas a través de mí. Y cuando yo, hermanos, soy obediente a la palabra, Dios va a respaldar, Dios nos va a ayudar, Dios va a decir, aquí se cumple la palabra que dijo la hermana Yoli. Ahí vamos, ahí el Señor respalda. No fui yo. ¿Quién fue? Entonces, ¿qué necesita Dios, vamos a decir, para hacer un milagro? ¿Qué necesita? Hablando de lo que estamos diciendo aquí. ¿Qué necesita Dios para sanar a un enfermo? Un instrumento. ¿Para qué necesita instrumentos? No es asunto de usted ni mío. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú ves, le dice, no, vayan por todas partes, le dijo Jesús. Y a veces nos ponemos a hacer teología nosotros. ¿Y por qué no lo hace Él si ya sabe? Esa es tu teología, pero no es la de Dios. Ese es tu análisis, es tu reflexión. Pero el Señor usó instrumentos de carne y hueso con errores, con lo que usted quiera, porque no usa ángeles para hacer milagros, Dios. No es lo usual. ¿Lo puede hacer? Pues sí, si le da la gana a Dios. ¿Pero a quién usa? Preparó a 12 para mandarnos a los 12. Y eran los piorcitos, No eran de escuela teológica ni de nada, eran de los piorcitos. Los que no querían allá en la religión organizada, esos son los que Jesús usó. Entonces a veces el diablo te dice, tú no sirves para nada, hipócrita, si ya te vi el otro día, y empieza a llenarnos de cosas. Pero hermanos, dice el Señor, dice a lo despreciado, ¿verdad? Ha usado el Señor, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios, ¿verdad? A los que sí se la creen, que son muy santos. Entonces, ¿cómo conocemos al Señor entonces? A través de la palabra, ¿a través de qué más? De la intimidad. Cuando hablamos con Él, le decimos, Señor, esta palabra que estoy leyendo me está haciendo sentir de esta manera, háblame, Señor. Y seguimos leyendo y el Señor nos sigue hablando en la intimidad, a través de su Espíritu Santo. Lo conocemos también. No va a ser una palabra muerta, va a ser una palabra que va a tener vida, porque el Espíritu de Dios va a estar mostrándose a nosotros. Y la tercera cosa que conocemos al Señor también es ¿cómo? Cuando Dios cumple a través de nuestra obediencia. Decía hace unos domingos, mi esposa comentaba con ustedes, que ella, por experiencias que tuvo de enfermedad y otras cosas más, por años, había perdido la fe, la confianza. Sí, oyeron algunos de ustedes que mencionaba esto ella. Pero resulta que últimamente dice, yo ya he recuperado la confianza. Y si le preguntan ustedes a ella por qué la recuperó, pues va a decir por qué.
¿Por qué? Porque en la obediencia de ella, Dios se ha estado mostrando de una manera sobrenatural, ¿sí? Entonces, tú quieres probar que Dios cumpla su promesa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, cumplir, ¿qué? Las instrucciones de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Hermanos, Dios nos coloca en escenarios, en situaciones, ¿sí? Para forjar en nosotros un carácter, forjar en nosotros una determinación, ¿sí? Entonces, no siempre las cosas son como quisiéramos nosotros. ¿Y por qué? Si soy hijo de Dios, me pasa lo que me pasa. Y empezamos a veces hasta reclamarle a Dios. Y eso sería el mejor de los casos, que le reclamemos a Dios. A veces le decimos a todo el mundo y el testimonio de nosotros se va por los suelos. Porque hablamos todo lo malo que nos pasa, y parecería, alguien diría, pues para ser como ese cristiano mejor me quedo así, ¿verdad? Entonces empezamos en una situación, pero a veces Dios quiere tratar con nosotros a través de una situación, y también vamos a conocer a Dios a través de esto. Usted lee la Biblia y a veces considera a los personajes, pero piensa que a usted no le va a pasar, ¿sí? A veces les he platicado que cuando oigo ahí en el hospital un grito, ¿no?, desgarrador, se oye en todas las áreas. Y entonces ya uno se imagina más o menos lo que pasó. ¿Por qué usted podría escuchar en los pasillos un grito desgarrador de repente? Digo, que no venga de urgencias, pues no, en urgencias ya sabemos que cuando están curando a alguien ahí, pues gritos buenos, pero un grito diferente. ¿Qué pudo haber pasado? Sale el doctor y dice, familiar de fulanito de tal. Y no más si se le nota al doctor así medio desconcertadón, pues ya sabe que la noticia no va a ser buena. Nos da mucha pena o sentimos mucho, le hicimos toda la lucha y ya va preparando, ¿no? Y al final dice, pero su mamá o su esposo, su hijo falleció. En ese momento, digo, no todos reaccionan igual, pero generalmente, ¿no? Es un grito. Y entonces ya sabemos. Y entonces después de ese grito viene una expresión que también suele darse, es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mientras le pase a todo el mundo está bien, pero que no me pase a mí. Eso es una actitud egoísta de nosotros. Claro, no queremos, pero no decimos ¿por qué me pasó? No, dice ¿por qué me pasó a mí? Que le pase a Adrián, pero a mí no. Si es así, pues está todo bien, pero si me pasa a mí, ¿por qué a mí? ¿No? Entonces, hermanos, Dios de alguna manera permite situaciones en nosotros y que también vamos a conocer a Dios en esa situación. Dios se va a mostrar con su misericordia, con su amor, con su bondad, de muchas maneras. Y entonces, si nosotros queremos estar ubicados en el lugar correcto, tenemos que entender que Dios está trabajando en un proceso en esa situación y poder saberlo, poder percibirlo a través de su espíritu. Hay un profeta, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue usado por Dios para hablarle al pueblo de Israel. Para los que tienen un poquito más de contexto, estamos hablando del reino del sur, Judá. Ya el reino del norte ya no existía, el reino del sur, Judá, ¿verdad?, está allí y están muy cerca de ser invadidos por Babilonia, por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Pero era algo que Dios iba a usar a causa de la desobediencia, del pecado, de lo que ustedes quieran, del mismo pueblo de Dios. Y entonces Dios usa a Jeremías. Y entonces Jeremías, como profeta de Dios, empieza a predicarle a todo Israel o Judá. Y le dice, Dios va a traer destrucción, va a traer castigo sobre este pueblo por esto y por esto otro. Y decía él, y va a venir un imperio y nos va a invadir y nos va a saquear, se va a llevar los tesoros del templo y va a pegar una pela a todo el mundo aquí, ¿verdad? Y nos va a llevar cautivos a su país. Y entonces el pueblo no le creyó al profeta. No nomás no le creyó, sino
decían, mátenlo, apedréenlo, que a ese profeta que nos está dando guerra aquí, si estamos muy a gusto nosotros aquí, ¿cómo vamos a creer todas esas mentiras? Y entonces le pegaron a Isaías una buena, a Jeremías, perdón, una buena pela, ¿verdad? No lo mataron porque Dios no quiso, pero estuvo muy cerca de morir. A ver, ¿quién puso a Jeremías a predicarle al pueblo de Dios? ¿Dios lo puso ahí? Sí. ¿Dios iba a cumplir lo que Jeremías decía? Sí. ¿Tenía un propósito que el pueblo de Judá fuera castigado por su pecado? Sí. Pero decía Jeremías, pero después de 70 años de esclavitud allá en el exilio, por allá, Dios los hará retornar de nuevo a su tierra y les va a regresar las tierras y todo lo demás. Pero eso no se les hacía bonito a ellos. Aunque decía que iban a regresar a los 70 años de nuevo, ya ser libres otra vez, no les gustaba la profecía de Jeremías. Y entonces Jeremías sufrió mucho. Mucho porque, como diciendo, pues, si Dios me puso aquí de pilón, ¿qué pela me están arrimando? ¿Por qué Dios permite eso? Les voy a leer lo que Jeremías dice ahí. Ahí en el capítulo 20, versículos 9 y 11, dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué está diciendo Jeremías? Yo iba a tirar la toalla. ¿Sabes qué? Dios, búscate otro profetita por ahí porque a mí ya me traen. Lázaro aquí, allá, por todos lados me ando buscando que no me maten. No lo iban a matar, él creía que de él dependía, pero no, dependía de Dios. Pero quiero decir, hermanos, que él dijo, intenté tirar la toalla como profeta, pero un fuego que estaba en mi corazón, metido en mis huesos, no me dejó. Amén. Y hermanos, este texto es muy revelador. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Levanta su mano. Pero ¿qué tanto lo aman? ¿Poquito o mucho? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Amén. Yo les pregunto aquí, hermanos, Jeremías no abandonó su tarea como profeta, aun cuando estuvo varias veces a punto de morir, pero no iba a morir, pues, pero él no sabía a fondo qué iba a pasar. Pero él siguió profetizando, sí. Y él se desanimó, sí, pero dice, ese fuego que estaba dentro de mí, esa convicción de que no debo de moverme del escenario donde Dios me puso, ¿verdad? Ese fuego hizo que no abandonara la tarea y seguí predicando y seguí predicando. Amén. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en un escenario que Dios nos puso, no nos gusta el escenario? ¿Has considerado esa posibilidad? ¿Cuál puede ser el escenario? Problemas familiares muy serios. Total, le voy a pagar con la misma moneda a él lo que me hizo. ¿Está bien eso? ¿Verdad que no? Pero el diablo te dice, ¿sabes qué? Tira la toalla y tú también, dile que tú también puedes hacer lo mismo. Es el diablo. Escenarios. O cuando los padres están insistiendo con los hijos y dicen, ya le hablé mucho a mi hijo, a mi hija y no se compone, así que ya que haga lo que quiera. ¿Es correcto eso? Es abandonar la tarea. Amén. Tú síguele. Pero es que no me hace caso, ya le dije por años. Tú síguele. Jeremías siguió y siguió y siguió y siguió. Y para hablar de lo que Jeremías le pasó, finalmente se cumplió lo de Jeremías, sí. Vino Nabucodonosor con su ejército más grande de ese tiempo y se lleva cautivos a muchos judíos. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Estando allá en el cautiverio en Babilonia, los judíos que se pelearon mucho con Jeremías, intentaron matarlo muchas veces. Quiero decirles una cosa, ¿saben lo que les valió a los judíos allá en Babilonia? ¿Saben lo que les valió para mantener la confianza, la esperanza? ¿Saben qué les valió? La profecía de Jeremías. En su momento decían, pues qué molada, nos pegaron, aquí estábamos por nuestra condición. Pero ahora que nos acordamos,
Jeremías, aquel loco que queríamos matar, nos dio una profecía de parte de Dios que después de tantos años volveríamos a nuestra tierra. Y esa esperanza los mantuvo hasta que regresaron. Tú no te canses, dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no hubiéramos desmayado. ¿Cuántos años has orado por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por no sé quién? ¿Cuántos años has orado? Has derramado lágrimas ahí y dices, no, ya voy a abandonar esto. No lo abandones. Pero ahí, hermanos, podemos conocer y entender también la mano de Dios, porque estamos permaneciendo en el lugar que Dios nos permitió tener. El fenómeno de la metamorfosis, sí lo conocemos, ¿verdad? ¿En quién pensamos cuando decimos metamorfosis? En la mariposa, ¿sí? Que está en un capullo, como en un gusano, ¿verdad? Y entonces ya hemos oído mucho de esto, que llega un momento en que ese gusano, ¿verdad?, se estaciona por allí y finalmente se rompe o empieza a romperse, ¿verdad?, por los movimientos del mismo gusanito ahí y sale afuera del caparazón y empieza a desplegar sus alas, ¿verdad? Y hay quien por ahí dice que pobrecito el gusanito, le voy a ayudar. Y le cortan allí para que salga más fácil. Y sí sale, la mariposa sale, pero ¿cómo sale? Así ladeadita por allá, no tiene fuerzas para volar, porque la fuerza que necesita para volar la va a adquirir allí en el momento de prueba, en el momento de la lucha, del esfuerzo que tiene para salir. Ahí es donde se prepara para tener un vuelo y unos, no sé si son pulmones o lo que sea, para extender sus alas y volar y ser exitoso en la vida que va a tener. Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos consienta todo. Como somos hijos de Dios, todo bonito, todo bueno, y cuando falla algo, ya no queremos, renegamos, ¿y dónde está Dios? Y que no sé cuánto, y empezamos. ¿Usted no es de esos? ¿O sí es? No, dice la hermana rápido, no es de esos, ¿no? El cristiano que no enfrenta los escenarios donde Dios lo pone, va a ser un cristiano, ¿cómo decirlo? Para no ofender a nadie. Dicen en Gumuripa, ¿cómo dicen? Chubili. Chubili quiere decir, bueno, no tanto como bueno para nada, ¿verdad? Pero más o menos, pues. Un cristiano sin carácter. Un cristiano que todo le molesta, un cristiano que se queja por todo, un cristiano que se le lleva fisgoneando. Es un cristiano que no aguanta vara, pues, en los escenarios que Dios le pone. ¿Quién dijo que iba a estar fácil? ¿Qué dijo el Señor? Tendréis aflicciones. Pues es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted quiere seguir sirviendo a Dios aunque vengan pruebas? ¿O usted va a abandonar la tarea porque hubo un problemita por ahí? Hermanos, tenemos que servirle al Señor todos los días de nuestra vida. Y la única manera de poder nosotros ser fieles a Dios toda nuestra vida, debemos de decir, yo voy a pasar este proceso, yo no lo voy a soltar, ¿sí? Cuando Dios dice que nos va a bendecir, esa bendición es que tenemos que guardarla. Si la bendición la recibimos nosotros, Dios nos da una bendición, no es para que se pierda, no es para que se tire, no es para que se desperdicie, es para aprovecharla, ¿sí? Me da mucha pena a mí cuando alguien siembra cultivos, ¿no?, de lo que sea, maíz, trigo, ¿qué más? Jonjolí o todas estas cosas, y después de que termina el cultivo, reciben una buena lana. Pero esta persona se va al bar, ¿no? Por no decir otro lugar. ¿Y qué pasa ahí con lo que recibió de la liquidación? ¿Cuántos días necesita para acabarse una liquidación de una siembra? ¿Cuánto necesita alguien si se mete a un lugar así? La misma noche.
La misma noche se queda sin nada porque le hacen amigos de donde sea. Entonces la bendición, ¿qué tenemos que hacer con ella? Cuidarla, retenerla, porque la bendición no es para ti nomás. ¿Para quién es? Para mi esposa, para mi hijo, para mi amigo, para bendecir a otros. Le dijo el Señor a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y tú vas a heredar bendición a otros. ¿Cuántos anhelan heredar bendición a otros? Pero tenemos que retener la bendición. Amén. Y hermanos, entonces, los cristianos tenemos que tener un receptáculo para que esa bendición no se pierda. Si ya dijimos ahorita, a ver, estoy conociendo a Dios a través de la palabra, ¿y qué paso sigue? Hay que ponerla en práctica, y entonces Dios, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a dar una bendición por nuestra obediencia, y esa bendición tenemos que retenerla. Y el receptáculo es como un tambo ahí, ¿verdad? Usted le echa líquido, y el líquido el tambo tiene una fisura, tiene un hueco por ahí. ¿Qué va a pasar? A lo mejor dura un tiempo, va bajando poco a poquito, pero al final se pierde, se tira. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que ese receptáculo en nuestra vida se compone de algo muy, muy importante. Y ese algo es la santidad. Amén. El deseo vehemente, el deseo así de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y si estamos deseando, ¿verdad?, a través de la santidad o del deseo de agradar a Dios, vamos a tener obediencia, vamos a tener compromiso. Vamos a tener una actitud de que esa bendición no se pierda. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, José, un hombre que fue obediente, obedeció los mandamientos, los principios de Dios y no se contaminó. Acuérdense, José el soñador, allá en Egipto, fue vendido y pasaron muchas cosas. Él fue obediente a los mandamientos que él conocía, ¿verdad? Los puso en práctica, pudo decirle no a lo que tenía que decirle no, y decirle sí a lo que tenía que decirle sí. Y entonces Dios lo bendijo. Y por causa de su obediencia, de su santidad, de su integridad delante de Dios, él conservó la bendición. ¿Y quién fue bendecido porque José fue bendecido? Su familia, ¿verdad? Cercana, hermanos, pero ¿quién más fue bendecido? Fue bendecido todo Egipto, pero ¿quién más? Todas las naciones que vinieron a Egipto por alimento, porque Dios usó a José. Entonces, tu bendición, hermano, es una responsabilidad muy grande el que tú recibas bendición de parte de Dios y no la retengas porque hay grietas en tu vida. Pecados. Deja tú cometidos, no confesados delante de Dios. Y entonces, ¿quién está interesado en que tu bendición no dure? ¿Quién? Amigo, Satanás quiere que, sí, sírvele a Dios y haz lo que quieras, al cabo que yo sé cómo te robo la bendición. Con una enojada te quito la bendición. Con un coraje te quito la bendición. ¿Sí? Y el hermano fulano está en la comandancia. Pero ¿cómo si Dios lo bendijo? Pues sí, porque en algún lugar, ¿verdad?, hizo un coraje y ahora está en la comandancia. El diablo encuentra cosas como quitarnos, robarnos la bendición. Amén. Tu familia, ¿verdad?, merece que tú seas bendecido, pero retengas la bendición. Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel, ¿fue bendecido? Sí. Fue el primer rey, tuvo la bendición de ser rey del pueblo de Dios. ¿Tenía bendición? Sí, pero la perdió muy pronto. ¿Por qué? ¿Por qué perdió Saúl la bendición? Por desobediente. Dios le dijo que hiciera una cosa a través del profeta. ¿Y qué hizo? Lo que le dio la gana. Y él pensaba, no, que yo soy el rey, yo mando aquí. Pues ¿cuánto tiempo mandó? Porque Dios le dijo, ¿sabes qué? Para afuera, el que sigue, vámonos. Y dejó de ser rey y dejó de vivir, inclusive porque la siguiente guerra, ahí lo mataron. Cuando Dios quita, quita. Dice, la puerta que Dios abre, ¿qué dice la Biblia? Nadie la puede cerrar. Pero la puerta que Dios cierra, esa es la otra cosa. Nadie la puede abrir. Así es que dice un dicho que no es la Biblia, pero dice, cuando te toca
aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas, ¿no? Bueno, el buen entendedor. Sí, más o menos es lo que la Biblia dice también. Hermanos, y hermanos, los cristianos nuevos, ¿cuántos cristianos nuevos hay aquí de tiempo? De un año y menos, o menos de un año. Levante la mano los que tienen menos de un año. Bueno, son poquitos, ¿verdad? O los que tienen un poquito más, pero que son nuevos. Les cuesta permanecer en esos escenarios. No, pero es que esto y aquello, y ¿cómo es posible? Pero resulta que vinieron a Cristo, bueno, no digo que es lo de aquí, pero algunos puede ser, vinieron a Cristo en medio de unas circunstancias muy lamentables, físicas, a lo mejor enfermos, emocionales, por muchos problemas del que sea, pues emocionales, problemas morales, muchos problemas. Y entonces cuando vienen a Cristo, bueno, esos problemas no fueron de un año ni de dos. ¿Cuántos años? La vida con problemas. Cuando vienen a Cristo y algo no sale como ellos quieren abandonar a su Dios. Como algo mágico, pues. Y entonces no están dispuestos a pasar por el proceso que Dios quiere que pasen. Amén. Así que usted cuando evangelice, no le diga a las personas, y en cuanto te bautices, ya la hiciste, ya no hay problema, no, ni diga eso. Apenas nos estamos metiendo al proceso donde Dios va a moldear nuestro carácter, nos va a hacer fuertes y vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, dice el salmista en el Salmo 42:3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? La gente, no crean, es cruel. Eres cristiano y la gente te dice, a ver, ¿dónde está tu Dios ahorita que te pasó eso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tienes otro problema, lo que sea? Y la gente te dice, gente así con sarcasmo, a ver, ¿dónde está el Dios que dices? A ver si es cierto. La gente es así, sí. Entonces, esto de alguna manera, hermanos, es que el enemigo no quiere que tú permanezcas en el escenario, que no aguantes vara, que digan, no luches por las cosas que tienes que luchar y abandones la tarea. No hay cosa, hermanos, más que anhele más Satanás que verte fracasado, verte tirando la toalla, verte sin Cristo, volviéndote otra vez a las cosas que antes hacías. Satanás dice, lo logré otra vez. Aquí lo tengo de nuevo bajo mis pies. Y la sangre de Cristo pisoteada, porque no fuimos capaces de decir, Señor, yo me rindo a ti. Y haz lo que tienes que hacer en mi vida, lo que tengas que hacer en mi vida, hazlo y yo voy a mantenerme firme. ¿Y qué dijo el Señor a Josué? Solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos van a aguantar vara? ¿Cuántos van a resistir en ese proceso que Dios nos tiene? ¿Cuántos vamos a resistir? ¿Cuántos vamos a abandonar la tarea? ¿Cuántos vamos a desobedecer porque no me conviene a mí? No fue lo que me dijeron. Bueno, te lo dijeron, pero la Biblia no decía eso. ¿Te mintieron? Pues te mintieron, pero la Biblia no dice eso. Amén. Hermanos, la teoría sola no basta. Cuando digo teoría me refiero a la palabra. ¿Solita es suficiente? No. El que tiene solamente palabra es lo que decíamos al principio, cristiano de sillón. ¿Usted es cristiano de sillón? ¿O quiere seguir siendo? ¿O es? Pues no, ¿verdad? No queremos ser eso. El Señor quiere que acudamos al escenario donde Dios nos quiere utilizar. Pedro y Juan fueron al templo a orar y se encontraron ahí a un paralítico, ¿se acuerdan?
Pues ahí estuviera todavía el paralítico si Pedro y Juan no hubieran ido al escenario, para que se cumpliera la palabra de Dios. Dios está más interesado en que se cumpla su palabra que nosotros mismos a veces. Pero si Pedro y Juan se quedan en su casa muy a gusto, ¿verdad?, el paralítico siguiera todavía ahí en la puerta sin ser sanado. ¿Cuántas personas, hermanos, no están siendo salvadas porque no hemos ido al escenario que Dios quiere? Y la palabra de Dios no se ha cumplido porque no hemos sido obedientes en lo que Dios nos está llamando. Amén. ¿Cuánto vamos a permanecer en el escenario que Dios nos puso? ¿Cuánto vamos a permanecer ahí? Aunque haya problemas, no le hace. Porque eso que estamos haciendo ahí, eso de permanecer allí, no es solamente por nosotros, es por lo que Dios va a hacer, cómo Dios se va a manifestar, cómo Dios va a alcanzar a otros a través de nuestra permanencia, a través de nuestro carácter. Otros van a ser salvos, otros van a ser sanados, porque nos van a ver a nosotros. Amén. Y entonces, si nosotros claudicamos, si nosotros abandonamos la tarea, los que decían que no se podía van a tener razón, ¿sí? Pero si tú permaneces, el que dice no se puede, que no vale la pena, que apenas te ocurre, el día de mañana van a decir, por causa tuya, por tu permanencia, va a haber esperanza. Y hermanos, los pecadores, dice el salmista, se convertirán a ti. Amén. ¿Cuántos van a retener la bendición? ¿Cuántos van a revisar su odre, su receptáculo de la bendición de Dios? Van a decir, que no se me tire, que no se me escurra, que no se me salga por ningún lado la bendición, a través de pecados, de prácticas, de desobediencia, de mal testimonio, de lo que sea, y la bendición se pierde, ¿sí? Principalmente por la desobediencia. Pero cuando tenemos, hermanos, esa tendencia de agradar a Dios con todo lo que hacemos, va a venir la bendición y va a rebosar nuestro recipiente y nuestra casa va a ser bendecida, como los hijos de Obed-Edom van a ser bendecidos. Pero no nomás la familia de esa casa, sino que a donde vayamos vamos a dejar una huella de bendición, una palabra de bendición, un testimonio de bendición. Y es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Amén. Dice la Biblia que Dios está buscando adoradores, pero Satanás está buscando desertores. ¿Cómo la ves? Diciendo, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está? Si caes en la trampa, lo decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? Me dicen a mí, ¿dónde está tu Dios? Y él tenía que aguantar esos ataques. Y él seguía orando, seguía clamando, seguía perseverando. Y hermanos, en el momento menos esperado, ahí entra Dios con la gran bendición y la permanencia de nosotros. ¿Cuántos pueden decirle, heme aquí, Señor? Todavía estoy aquí. ¿Cuántos pueden decir eso? No sé por qué prueba estés pasando, por qué lucha estés pasando, por qué confrontación estés pasando. Pero mientras Dios te dice, resiste, aguanta, permanece, Satanás te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Con que Dios dijo esto? A ver, ¿dónde está? Que cumpla, a ver si es cierto. Hay ese tipo de voces que nos hablan, pero hermanos, sabemos que Dios siempre cumplirá sus promesas.